Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Armando Conciencia, un espacio para reflexionar, despertar y aprender. Claro, solo si estás listo para abrir tu mente y tu corazón. Yo soy Armando Villa y hago este contenido porque quiero seguir aprendiendo y porque me encanta ayudar y creo que esta información es de mucho valor. Pero bueno, ahora les voy a presentar a nuestro invitado. Hoy me complace presentarte a Yasmín Ruiz, licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Sexualidad y Género, y psicoterapeuta gestal con 22 años de experiencia en la atención a adolescentes y adultos. Además, una mujer sensible, inteligente y profesional que hoy nos compartirá lo que piensa como psicóloga y como mujer. ¿Qué tal, Yasmín? Bienvenida a Armando Conciencia. ¿Cómo estás? Hola Armando, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación y por tan bonitas palabras. Ay, no, es un placer. Gracias. Y bueno, el episodio de hoy está para llorar, amigos. Se trata nada menos y nada más que de los hombres no lloran. Me parece importantísimo abordar este tema porque creo que como sociedad tenemos una tarea importantísima pues, en la educación de los niños porque yo he escuchado frases como muy fuertes, como por ejemplo, los niños no lloran, aguántate como los hombres, pareces niña, no seas nena. Y toda esta información que obtenemos de niños, pues nos va construyendo y nos va haciendo ahí una coraza, principalmente a los hombres, muy fuerte que después tenemos que lidiar con ella pues más adelante. Entonces, Yasmín, me gustaría que tratáramos como estos puntos, de dónde surge esta creencia, por qué a los hombres nos cuesta tanto trabajo llorar, qué creen o sienten las mujeres cuando ven a un hombre llorar y por qué sí debemos llorar los hombres. Y bueno, como último punto, ¿cuáles son las consecuencias de no llorar? ¿Qué opinas? Claro que sí. Bueno, vamos a tocar como el primer punto que me preguntas de dónde surge esta creencia. Nosotros tenemos una construcción de pensamiento judeocristiana. Sí, tenemos que hablar de religión, porque bajo este pensamiento se construye lo que se conoce como el sistema patriarcal y de ahí se desprende el machismo. Y bueno, el machismo lo que nos indica es que el hombre está por encima de la mujer, el hombre está arriba y la mujer ocupa un segundo lugar. Esto significa que entonces el hombre tiene varios mandatos. Hay una autora que se llama Rita Segato que habla de mandato de género. Entonces, los hombres tienen que ser bélicos, los hombres tienen que tener poder económico, tienen que tener estatus, tienen que pues ser fuertes, ¿no? Entonces, bajo esos mandatos, entonces al hombre desde hace mucho tiempo se le dice que tiene que ser fuerte, que no puede llorar, que no puede sentir miedo, que tiene que aguantarse. Y este discurso, como bien menciona, se ha venido repitiendo de generación en generación y está tan inmerso porque exactamente diríamos que se inyecta desde la infancia temprana. Estamos hablando que la construcción de la personalidad de los niños y las niñas eh, eh, se forma a partir de los 3 años. Entonces imagínate que desde esa edad se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo estas frases. Entonces cuando el niño entra a la etapa de la pubertad, ya trae inmerso, le llamamos nosotros introyectos, ya viene introyectado todas esas creencias acerca de lo que es ser hombre y entre esos los hombres no deben llorar. Afortunadamente estamos viviendo una transición, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Y fíjate que yo sí recuerdo que inclusive cuando pues eres niño, o sea,
se hacen como, inclusive hasta burla entre los mismos hombres, las Sí. mujeres, pero los adultos también colaboramos con estas ideas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué crees por qué tanta inconsciencia y del daño que les hacemos a los niños y bueno, que nos hacemos a nosotros mismos? Porque después de ser niños, pues somos adultos, ¿no? Claro. Pues hay un deber ser, o sea, te hablo de esta construcción de la personalidad, de lo que debe ser un hombre o lo que debe ser una mujer. Y ahí muchas personas no se cuestionan si está bien, si está mal, ¿no? O sea, ya está dentro, ya está inmerso, y yo sé, yo crezco creyendo que así es como debo de conducirme, que así es como mis padres esperan que yo me mueva en la vida, ¿no? Entonces, por eso de pronto cuesta mucho trabajo. Creo que en el camino necesitamos ir encontrando otros elementos diferentes. Y tú mencionas el tema de la escuela. Fíjate que, por ejemplo, mis sobrinos crecen en un ambiente poco machista porque son educados por mujeres y mis hermanas y yo pues tratamos de inculcarles esta parte de los besos, de los abrazos, de la sensibilidad. Y algo pasó en la pubertad y yo me lo he cuestionado mucho. ¿Qué pasó? Que cuando ellos se abrazaban y se besaban y eran súper afectuosos, ¿qué pasó de la pubertad en adelante? Que ya no hay, o sea, sé que se aman, pero ya no se manifiestan. Y la conclusión a la que yo llego es, ok, tú educas en casa, pero también la sociedad educa, también la escuela educa. Entonces, afuera de casa también se siguen replicando estos modelos tan arraigados y no es que no haya una conciencia como tal, es que, te digo, se sigue repitiendo en el día a día. Si, por ejemplo, estás con tu grupito de amigos y te ven que eres sensible, ya te ven como el raro. Es ser sensible en un sistema machista, ser sensible, ser, llorar, manifestar cualquier rasgo que sea femenino o cualquier rasgo que se lea como de homosexualidad, inmediatamente se descalifica, ¿no? No es solamente que la mujer es descalificada por sus características. Un hombre que logra ser sensible también es descalificado y inmediatamente se le tacha de homosexual, que tampoco tendría nada de malo serlo, pero en esta sociedad hay una descalificación a todo lo que tiene que ver con lo femenino y se ha, diríamos, como vinculado la sensibilidad del llorar con ser mujer. Si tú recuerdas, hay frases de, ya estás llorando como niña, no seas nena, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con sensibilidad está relacionado con ser mujer y ser mujer, acuérdate que somos de segunda. Entonces, todo esto engloba el pensamiento machista. Fíjate que quiero retomar dos puntos que Sí, comentaste. El primero es que efectivamente puede ser que si en casa sí te comentan que tú puedes ser sensible, aunque seas hombre, que no está malo llorar, allá afuera están las redes sociales, anteriormente la televisión, tus tíos, primos, vecinos, maestros. En todas partes vas a encontrar información, ¿no? Entonces, claro. no basta con que en casa pues puedas tener algunos argumentos o algunos consejos, sino también hay que cuidar o reforzar lo que estás aprendiendo afuera, ¿no? Y otro punto que comentabas que me parece súper importante es estas emociones que tienen que ver no con el género, sino como ser humano, ¿no? Que podemos sentir, ser sensibles y, Exacto. y no tiene que ser con, es decir, o sea, no por ser sensibles dejas de ser hombre, ni está ligado a la homosexualidad o a la debilidad, ¿no? Y Así sí, es. qué triste que así tengamos que vivir, es decir, que así la sociedad
lo tengamos como bien arraigado, ¿no? O sea, estas sensaciones porque sí, sí ha sido lamentable. Porque después, bueno, en el siguiente punto vamos a ver que por qué nos cuesta tanto trabajo llorar a los hombres, ¿no? Y creo que viene de todo esto que estamos platicando. Yo creo que nos cuesta trabajo por esto que estamos diciendo, ¿no? Nos Sí, sentimos vulnerables, o sea, no podemos sentirnos vulnerables o no debemos sentirnos vulnerables porque entonces somos débiles, porque los hombres son los que tienen que proteger, porque los hombres son los que tienen que tener la fuerza. Entonces, al sentirte sensible, pues está como muy ligado a la debilidad, que no es así, pues, pero así como que lo hemos entendido, porque creo que nadie nos enseña a respetar y a canalizar nuestras emociones. Inclusive creo que cuando eres niño y si te enojas, te dicen, oye, ¿por qué te enojas? No te enojes. Y pues como ser humano también te puedes enojar, sentir triste, no, o sea, las emociones que tengas que sentir y que te enseñen a canalizarlas, más no que te las limiten, ¿no? si tú tocas un punto bien importante, Armando. Em, el llorar es una respuesta fisiológica, entonces es natural en hombres y en mujeres y en cualquier género, ¿no? O sea, las personas lloramos simplemente porque tenemos la capacidad de llorar. Entonces es una respuesta biológica, fisiológica. El que a un hombre o incluso hay mujeres, ¿no? Quienes han vivido en familias muy rígidas, muy violentas, tampoco se les permite llorar. Es el no permitirle llorar a un hombre o a una mujer o a una persona es violencia. Es una violencia porque estás atentando contra la naturaleza, contra algo que es un elemento que va a surgir sí o sí. Entonces, imagínate, ¿no? Tú cuando hablas de cuáles serían las consecuencias, que lo vamos a tocar un poco más adelante, pues vayamos pensando si es una respuesta natural, ¿qué pasa entonces si yo no lloro? ¿No? Entonces, ese sería, era el punto que quería como acortar contigo. Ujú. Ok, muy bien. Me gustaría también comentar el papel de las mujeres, porque, bueno, nosotros tenemos ya el problema de que nos cuesta trabajo llorar, no queremos hacerlos, consideramos que es un símbolo de debilidad, ¿no? ¿Y qué pasa si una mujer ve llorar a un hombre? Porque también creo que las mujeres están programadas para sentir, o sea, o para pensar esto, ¿no? De que el hombre las tiene que proteger. Yo no sé si estas creencias también surgen de Disney, ¿no? Las películas de Disney en donde el príncipe tiene que rescatar a la princesa y tiene que protegerla y él es el chido, ¿no? O si lo sacaron de las telenovelas, digo para los que no tuvieron Disney, las telenovelas, también como que es la misma historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Sí, por supuesto que traemos todavía muy enraizada el tema de las princesas, ¿no? Las mujeres, aún las mujeres que estamos trabajando en dejar de ser mujeres sumisas, cenicientas, yo creo que en el fondo todavía seguimos con este anhelo del matrimonio, este anhelo del príncipe azul, en el fondo, porque es otra vez hablamos de la educación y sí, por supuesto que fuimos educadas con los cuentos de hadas, con las novelas, donde aparece el gran príncipe azul a rescatarnos y que es como el fuerte. ¿Cuál es el papel que jugamos las mujeres? Una mujer que es aliada del machismo es una mujer que va a rechazar completamente la parte sensible de su pareja, ¿no? En consulta yo veo mujeres que son fuertes, que son proveedoras, que son muy echadas para adelante,
que de pronto si tienen a una pareja sensible, les hace mucho ruido que sea sensible, les hace mucho ruido que no sean proveedores, ¿no? Les cuesta mucho trabajo buscar formas diferentes de moverse. Entonces, sí, las mujeres que forman parte como de este sector del machismo, sí les es muy difícil. Las mujeres que estamos haciendo cambios, tenemos un papel muy, muy importante, porque si estamos hablando de violencia, el que el hombre no llore o que no se le permita llorar en esta sociedad, yo te mencionaba hace un momento, que es violencia. Si una mujer no se convierte en una aliada respetuosa, ¿no? De la sensibilidad de los hombres que tienen a su alrededor, los estamos violentando. Entonces, hay de las mujeres que se sienten incómodas con ver llorar a un hombre, mujeres que inmediatamente se conmueven y sienten que es así como de wow, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí con este hombre maravilloso? O sea, porque tampoco los podemos ni satanizar, pero tampoco los podemos idealizar como el hombre que llora es wow. No, es una manifestación natural. Entonces, ¿cómo necesitamos estar las mujeres? Pues esto, aceptando que los hombres también son partícipes de la sensibilidad y que poder conectar o comunicarnos desde la parte sensible es muy importante. En las relaciones de pareja, si nos conectamos desde si tenemos una comunicación íntima que justamente habla de poder hablar desde mis emociones, híjole, yo creo que llevamos un camino avanzado si mantenemos ese tipo de relación y de comunicación con nuestras parejas. Entonces, imagínate qué papel tan importante también jugamos las mujeres, sin con eso decir que las mujeres somos las que tenemos que alentar, fomentar, no. Simplemente somos aliadas, compañeras respetuosas de esta manifestación, de este crecimiento de nuestras parejas, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, el tema de las relaciones, de las conexiones y profundidad, creo que es otro tema, pero me parece que también aquí queda un punto importante porque, pues para lograr una relación profunda o con conexiones como muy cimentadas, pues se requiere de esa sensibilidad por ambas partes, ¿no? Entonces, creo que también eso a los hombres nos puede llegar a faltar, ¿no? Esa sensibilidad para hacer esa conexión. Y bueno, pues, insisto, no, creo que no nos enseñaron a disfrutar o a dejar salir esa sensualidad, iba a decir, ay, estoy pensando. También. Sí. Bueno, es que eso, bueno, ya. Sí, la sensibilidad y sensualidad como que debe Claro, de salir, ¿no? así Y es. fíjate que creo que también a veces las mujeres no saben qué hacer cuando ven a un hombre llorar, ¿no? O sea, te ven llorar y es así de, oye, no pueden con esa sensación. Y eso creo que también es importante. ¿Por qué crees que sea eso? Yo creo que no solamente las mujeres, creo que en mi caso yo te diría, como mujer, hay hombres que me ven llorar y me dicen, ay, pero no llores, ¿no? Creo que hombres y mujeres nos cuesta trabajo. Sí te sigo desde este planteamiento de no es normal, no es común más bien, no es común, no es cotidiano ver a un hombre llorar. Entonces, al no estar tan familiarizadas con esta parte, no sabemos qué hacer, ¿no? Y lo único que necesitamos hacer es acompañar, ¿no? Ujú. Validar el llanto. Otra cosa que puede suceder es que si yo no he trabajado con mis emociones, y aquí sí tengo que hablar de los procesos de terapia, si yo no tengo un manejo de mis emociones y traigo las emociones aquí atoradas, desbordadas, están a flor de piel, claro que si yo veo llorar a un hombre y a una mujer, y puedo empatizar
con su llanto y tengo miedo de que me va a salir el llanto y que me va a salir, se me van a desbordar las emociones, entonces prefiero callar al otro y decir, pero tranquilo, no pasa nada. En realidad lo que yo estoy haciendo es calmarlo a él para que no salga lo que hay aquí. Entonces, en muchas ocasiones pasa eso. Cuando yo no tengo un manejo, una gestión adecuada de mis emociones, entonces tengo miedo que el otro contacte, ¿no? Esa es una razón muy, muy, muy importante. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, claro, claro, más bien no sabemos qué hacer con nuestras propias emociones y queremos que el Exacto, otro pare porque nosotros no podemos, ¿no? así es. Sí, siempre es de adentro hacia afuera. Eh, de hecho, nos conectamos con las personas, hay una realidad ahí en donde nosotros lo vemos o sentimos y vivimos desde nuestra experiencia, ¿no? Desde Claro, nuestras heridas, nuestras carencias o virtudes, o desde ahí lo vemos y desde ahí lo vivimos. Y siempre creemos que tiene que ver con la otra persona, ¿no? Pero no es así así. es, exacto. Fíjate que quiero también agregar que yo creo que se necesita más valor, eh, pues tocar ese dolor, sensibilidad, el tema por el que vayas a llorar, se necesita más para dejarte sentir que evadirlo. Creo que los hombres lo terminamos evadiendo. Bueno, hombres y mujeres, pero creo que más los hombres lo Sí, terminamos evadiendo y creo que nos refugiamos en los ruidos, en el humo de la sociedad, ¿no? O sea, nos distraemos con el sexo, las redes sociales, el así es. alcohol, el tabaco, El trabajo. las fiestas, el trabajo en exceso, claro, el estudio en exceso, el ejercicio en exceso también. Creo que podemos tomar esos distractores para no sentir el dolor y no sentirnos vulnerables y dejar salir eso, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita más valor, pero no lo vemos. O sea, pues es que nadie nos enseñó, yo insisto con eso, nadie nos enseñó a canalizar nuestras emociones. Sí, por supuesto, ¿eh? Y coincido completamente contigo. Uno de los nombres que de pronto le ponemos a la terapia también es una reeducación emocional. Estar en terapia también educa o reeduca para que tú sepas gestionar, manejar, contactar, conocer, identificar emociones y saber qué hacer con ellas. Y diríamos que es otro de los beneficios, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son? Tú hablas de dos puntos. ¿Cuáles son los beneficios de llorar y cuáles son las consecuencias de llorar? Y primero quisiera hablar de las consecuencias. El que no nos hayan enseñado, como dices tú, a manejar las emociones y que haya unos distractores, ¿no? De las emociones, lo único que hace, finalmente no gestionas tus emociones. Hay una autora que se llama Fina Sanz, ella habla de reciclar las emociones, ¿no? Así como el alimento entra al organismo y tiene que vivir este proceso digestivo y al final se recicla lo que no sirve, igual tiene que pasar con las emociones. Las emociones son para ser sentidas, reconocidas en el cuerpo, procesarlas y después liberarlas. O sea, tiene que haber una manifestación. Si no hay esa manifestación, híjole, las consecuencias las paga tu cuerpo de muchas maneras, de muchas maneras. Podemos hablar de cáncer, podemos hablar de no, todas las enfermedades con terminación itis, que son irritabilidades, cistitis, gastritis, colitis, faringitis, etcétera, porque ahí se quedan las emociones. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que nos vamos a enfermar, nuestro cuerpo se va a enfermar, vamos a vivir niveles de estrés muy alto, nos vamos a dar cuenta que constantemente estamos enojados, estamos irritables, porque no sabemos por qué estamos así. O la otra es que vivimos en una
eterna depresión y no nos damos cuenta que estamos deprimidos, que ahorita yo te diría la depresión y la ansiedad es la enfermedad. Primero ya es la enfermedad del siglo y hoy te diría es la enfermedad de la pandemia, post-pandemia. Estamos viviendo niveles muy altos de depresión y estamos viviendo niveles muy altos de ansiedad. Entonces, si no hacemos algo al respecto, si no lo liberamos, si no lo aprendemos a canalizarlas, la verdad es que la depresión, sin menospreciarla, es un costo bajo que estás pagando, porque lo que viene después son enfermedades mucho más delicadas. Esas son las consecuencias, ¿no? Qué fuerte Así porque es, además lo ignoramos y así es. entonces cuando ya estamos enfermos, cuando ya tenemos pues ciertas consecuencias, pues nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿No? Cuando Así nosotros es, mismos lo provocamos. Tal vez por inconsciencia, por ignorancia, así pero, es. pero también la solución está en nuestras manos y creo que parte de eso es documentarnos, ser más consciente de lo que sentimos, de lo que vivimos, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos. Fíjate que los hombres, cuando no podemos dejarnos sentir esta sensibilidad, nos enojamos. Y te lo digo Mm, por experiencia, ok. porque, o sea, no te das ese chance de sentir Ujú, vulnerabilidad ujú, sí, y como no sabes cómo expresarlo, terminas enojándote. Por eso es que en general los hombres somos como más irritables o toscos o hasta groseros o no sé, pero me parece que es por eso, porque pues lo más fácil para nosotros es enojarnos. Y bueno, pues justo se desprenden, como dices, muchas enfermedades al retener pues todas estos cóctel de emociones y que no sabes qué hacer y pues se quedan ahí en el cuerpo, ¿no? sí. De hecho, ahorita que mencionas lo de la irritabilidad o el enojo, resulta que te decía que uno de los mandatos de género en los hombres es ser bélicos, es decir, son violentos. Por lo tanto, la emoción que se le permite al hombre es la violencia, es la agresión, es el enojo. Por eso, ustedes muchas emociones las canalizan hacia el enojo, las llevan hacia el enojo, ¿no? Por eso le da mucho sentido lo que estás mencionando, ¿no? Ahora, vayamos a los beneficios del Ok, llanto, me parece bien. para invitarlos a que los vivan, a que los lloren, a que lloren. En la terapia me dicen, oye, tú lo que quieres es que yo llore, ¿no? A veces tengo la caja de Kleenex y me la miran y dicen, ¿qué es una invitación al llanto o por qué la Ajá. tienes, no? Ujú. Y le digo, no, son nuestros compañeros de proceso, de No es, terapia. no es tu Sí, enemigo, es tu amigo. La es caja tu de Kleenex. aliado, así es. ¿Cuáles son los beneficios? Dentro del proceso terapéutico, el llanto es sanador, es completamente terapéutico. Liberar, sobre todo las emociones que generan llanto, la tristeza, el dolor, la vulnerabilidad, muchas veces la ansiedad, el miedo, va a generar llanto. Hay otras emociones, pero entre ellas es el llanto. Entonces, uno de los beneficios es la liberación, la calma, la paz. Después de una muy buena sesión de llanto, créeme que vas a estar tan relajado como si hubieras hecho 1 hora, 2 horas de ejercicio. Y además hay una paz interior, ¿no? Al menos momentánea, pero sí vas a sentir bienestar. Beneficios, pues que no vas a enfermarte tan constante. Eh, pues eso creo que serían los beneficios. Me gustaría que tú me compartieras, ya que te has convertido en un hombre diferente, sensible, ¿cómo te sientes tú cuando lloras? Sí, pues, qué bien que lo menciones. He sentido eso que dices, o sea, he sentido esa paz, esa armonía o esa tranquilidad después de estar llorando ahí en un rincón.
Ujú, Pero, ¿sabes sí, qué? Sí, sí es padre, es muy sanador, es muy gratificante. Ya después te vas acostumbrando, o sea, como que las primeras veces te cuesta trabajo, ¿no? Como ujú, que no lo haces así como tan fluido, pero claro. después cuando te va gustando esta sensación de sanación, pues sí, sí es padre, es reconfortante y además sí vas sanando cosas. Bueno, creo que Por también supuesto, va a depender el tema de por qué estés llorando, ¿no? claro. Generalmente, pues lloramos por dolor, ¿no? O sea, Ujú, tal vez haya personas que puedan llorar por algunos temas, pues, no sé, distintos. El miedo creo que también puede ser como importante. No sé si el miedo te alcanza como para llorar o es cuando ya sientes el dolor. puede ser. No lo sé, pero sí cuando te atreves a ver en tu interior tus sombras y, y tus miedos y los enfrentas y los tratas de atravesar y entonces ahí es donde sientes el dolor y es cuando o sales corriendo o lloras o no sé, te pones en posición de feto y lloras o lo que tengas que hacer, ¿no? Pero sí, Claro. sí es padre, yo lo he hecho. La verdad es que, pues amigos, sí los invito, se necesita valor, Mm, pero sí los invito a que se dejen sentir y si es necesario, si tienen esta necesidad, pues que lo hagan, ¿no? Que lo intenten y bueno, pues o sea, es padre llorar, pues solo, porque pues ahí te puedes desahogar y puedes, eh, pues dejarte sentir, ¿no? sí, sí, claro, no tienen por qué hacerlo en público, por supuesto que si, perdón, si lloran en su espacio, en un lugar de cuidado, de refugio, ¿no? No tienen por qué exponerse. Si ustedes lo hacen de esa manera, no van a estar afuera llorando en cualquier lugar donde se pueden exponer a personas violentas, ¿no? Entonces, aprender a manejar te lleva a vivir tus emociones de una manera diferente, ¿no? Oye, fíjate que estábamos hablando de que puedes o es mejor, o bueno, no es que sea mejor, sino puedes fluir mejor si lo haces solo. Pero ¿qué pasa si lloras delante de tu pareja, delante de tu hijo, de tu papá, no sé, de personas? Hablando de las mujeres, ¿qué pasa si tú ves llorar a tu pareja o ves llorar a tu papá, a tu hermano? ¿Cuál es la diferencia en este sentimiento? Porque creo que sí la hay, ¿no? Eh, yo lo propongo como en los hombres que están como apenas iniciando como con este querer ser diferentes, que pues por supuesto no se pongan en riesgo. Sin embargo, llorar acompañados es increíble, es maravilloso. Obviamente tiene que ser con una persona que no se burle, una persona que sea respetuosa, que valore tu llanto, pero sí, la experiencia es diferente. Abrazar, sentir esa empatía o sentir que la otra persona está empatizando con tu llanto, con tu dolor, sí, es sanador también. A veces se tiene la creencia de que si ya empiezo a llorar, hay personas que han dicho eso, que pareciera que se abrió la llave del llanto y ahora ya no voy a parar de llorar y qué voy a hacer. Y no es cierto, o sea, se llora porque se ha acumulado demasiadas emociones. Entonces, hay que llorar lo que necesite mi organismo. Si lo puedo hacer acompañado de una persona completamente empática, mejor. En alguna ocasión mi papá contactó con algún tema, lo veo llorar, me levanto y lo voy a abrazar y le digo, llora, y la verdad es que se cohibió y yo lo sentí como que más bien se echó para atrás. Entonces digo, ok, tal vez él necesitaba llorar solamente así, respetando su llanto, sin acercarme. Entonces depende de la necesidad de la persona para poder llorar, ¿no? Claro. Oye, ya no sigas porque
No, fíjate que acabas de decir algo importante, que es cuando llegas a llorar delante de alguien, esa empatía, Ujú. a lo mejor sentir un abrazo, sentir que a alguien le importa lo que estás sintiendo, también está padre, ¿no? Sí, claro. Creo que eso también pues, puede ser muy importante y, y pues qué genial si eso sucede. Está, está padrísimo. Y de verdad yo invito a las personas que se atiendan, que no se queden atoradas en sus emociones. Hace unos meses un señor joven llega a consulta, empezaba a presentar ataques de pánico. Iba a algún lugar concurrido y empezaba a oír ruido y se levantaba y empezaba a decir, oye, ¿qué me pasa? Resulta que su mamá murió por COVID. Él estuvo muy grave también por COVID, no pudo despedirse de su mamá porque él estaba también muy mal y cuando recupera su salud, pues no hizo el proceso de duelo, no lloró a su mamá. Entonces, pues lo único que necesitaba era eso. Llega a la terapia, le sugiero que se permita y que se permita trabajar y despedirse de su mamá y a las 4 sesiones a este hombre se le quitó, se le disminuyó completamente los ataques de pánico. Es un ejemplo simplemente que les pongo, no es magia. Y digo, a este señor le funcionó en 4 sesiones. Habrá personas que les lleve mucho más tiempo, pero es un ejemplo para que miremos los beneficios que tiene el llanto o las consecuencias que puede tener el no llorar, ¿no? Y ya, con eso cierro. Yo no sé si hay algo más, Armando. Fíjate que hoy nos hemos concentrado en el tema de que los hombres que no lloran y que les cuesta trabajo. Sin embargo, acabas de decir algo importante, o sea, es hombres y mujeres darnos el chance de sentir, de llorar, de vibrar desde estas emociones, dejarlas que salgan, porque creo que también el ego juega juega un papel importante en este tema, ¿no? Y creo que, pues sí, hombres y mujeres hay que dejarnos sentir y vivir. Así es. Ya el ego es tema de otro podcast, de otra entrevista. Ya después, en otro momento, si quieren, hablamos del ego, porque sí es todo un rollo. Pero es cierto, déjense sentir. Claro que sí, pues amigos, hemos llegado al fin de este extraordinario episodio, pero pues ¿qué creen? Aún hay más, obviamente en otro episodio. Agradezco que nos hayan acompañado en este primer programa. Yo lo disfruté un montón y estoy seguro que allá afuera esta información les puede ayudar. Yasmín, es un honor para mí que seas parte de este proyecto que hoy comienza y que te hayas dado el tiempo para compartir tus conocimientos como psicóloga y como mujer. Entonces, pues me gustaría que nos compartieras tu teléfono o tu correo si a alguien le gustaría tomar alguna terapia contigo y, pues también ya, pues que si quieres despedirte ya de este programa. Sí, yo te agradezco mucho, de verdad. Hablar de estos temas siempre es muy, yo creo que muy, muy valioso y poderlo transmitir hacia afuera, creo que puede tener muchos beneficios. Muchas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en Facebook como Psicoterapia Yashakti, es YASHITI, y latina. Mi teléfono es 55 31 61 89 62 y mi correo es jazz-25@hotmail.com. Muchas gracias. De todas formas, Gracias a ti. vamos a dejar los datos en la descripción de este video para que puedan tomar nota y pues la localicen si es que requieren de sus servicios. Y pues bueno, si crees que esta información puede ser útil para alguien que conozcas y que le tengas la confianza, pues compártela, estoy seguro que te lo va a agradecer.
suscríbete y dale click a la campanita para que te avise cuando suba el siguiente video. Y por favor, coméntanos si te gustó el programa, si te gustó el tema, si te gustaría que habláramos de algún otro tema en especial, ¿sale? Ha sido un placer estar aquí compartiendo esta información valiosa. Recuerden que el siguiente episodio hablaremos del miedo con un invitado especial que sacará chispas. Gracias, gracias. Recuerden que consumir este contenido es responsabilidad de quien lo escucha y de cómo lo interpreta. Gracias y hasta pronto.